Hola, muy buenas. Os voy a enseñar a hacer de una forma muy sencilla unas lentejas, ¿de acuerdo? Que las tenemos aquí, ahora mismo las hemos caído toda la noche, lo que es metidas en agua, para coger y pues para que ahora lo que es al ponerlas al cocer, pues que no queden muy duras y que tampoco tarde mucho lo que se dice en la cocción. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, pero que quedan lo que es muy ricas. Entonces esto es sobre todo lo que es para gente que quiera hacerlo de una forma, dijéramos lo que se dice, no complicada, no complicándose la vida. Entonces mira, los ingredientes que vamos a utilizar, yo por ejemplo en mi caso sería cebolla, una patata, pimiento, unos chorizos, en este caso bueno, pues unos chorizos lo que se dice chiquititos, pimentón dulce, si es de la vera mejor, porque le da lo que es bastante mejor sabor. Y luego panceta. No voy a utilizar lo que es desde luego todo esto, toda esta cantidad me refiero. Panceta utilizaré solo una, chorizos sí, utilizaré lo que es los dos, la patata completa, la cebolla por la mitad y el pimiento pues también lo que es pues bueno, o entero o parte, sobre todo lo que es para que dé sabor, no para luego lo que es comerlo. Yo por ejemplo en mi caso es que no me gusta lo que se dice en el paladar, lo que es sentir lo que es el pimiento o sentir luego lo que es la cebolla y siempre lo retiro, pero el saborcito que deja siempre me gusta. Las lentejas os aconsejo que la compréis en un mercadito, las compréis a granel, de estas pardiñas chiquititas, finitas, que son las que no dejan luego lo que se dice la piel cuando vayáis a cocerlo. Entonces, bueno, como veis la he tenido lo que es toda la noche en agua. Lo que voy a hacer es colarlo, quitar todo el agua que ha tenido de todo este tiempo que han estado las lentejas, echarle agua nueva y ponerlo lo que es a cocer. Este es el primer paso y es la parte más sencilla. Bueno, aquí estamos ya con las lentejas cociendo. En este caso, yo por ejemplo tengo lo que es una cocina de gas. Me gusta siempre más cocinar con fuego, lo que es con el gas, que con la vitrocerámica. La verdad es que luego se nota la diferencia del sabor. En este sentido sí que hemos querido mantener y tener lo que es al final una cocina lo que es más clásica, que sería de gas. En cuanto a lo que es a la cacerola, si veis, la he cogido y la he cambiado, la he puesto más grande, con bastante cantidad de agua, para coger y pues para que una vez que vaya cogiendo luego lo que es el saborcito, pues no tener el problema de coger y de que tengas que ir rellenando agua y volviendo lo que se dice a lo mejor a condimentar y a darle lo que se dice otra vez ingredientes para coger y pues para que vuelva a coger sabor. Entonces lo ideal es para que te coja todo y para que coja y que no tengas que estar lo que ya te digo echándole luego agua, pues coger y tener una cacerola lo que es en condiciones. En este caso esto viene a ser lo que es más o menos pues para unas 4 raciones más o menos. Ya tengo aquí preparado todo lo que voy a echar ya, que esto sí que lo voy a echar de momento. Luego en un momento dado lo que vea que a lo mejor ya se va deshaciendo o va estando, lo puedo ir retirando, pero sobre todo es para que le vaya dando mientras tanto sabor lo que es a las mismas lentejas. Entonces por ejemplo mira, tenemos por aquí lo que es media cebolla, que la tengo completa y bien lavadita, lo que es para coger y pues para que coja y que le vaya dando lo que es sabor, pero luego la voy a retirar. Entonces por eso la cojo y la pongo completa. Hay también redecillas y otras historias que podéis tener igual, si no queréis que se quede lo que se dice trozo de cebolla, pues para coger y para meterla con una redecilla y que coge y que luego la retiréis. En este caso echamos la cebolla directamente, echamos el pimiento completo, según está, porque también luego le quiero retirar. La carne, la panceta, esta por ejemplo es bastante buena, es ibérica. Igual, la cojo y la echo completa, que le vaya cogiendo y que le vaya dando lo que es saborcito. Y luego las patatas, en este caso he utilizado una patata grande, la corto lo que es así en tacos más o menos grandes, ¿de acuerdo? Y lo echo ya pues igualmente para que vaya ya cociendo. Todo esto adentro. Ahí está.
Y el chorizo, pues mira, el chorizo yo aconsejo sobre todo que no lo echéis al principio, porque toda la grasilla que os va a soltar al final lo que es en la cocción va a cambiar completamente lo que es el sabor de las lentejas y lo va a estropear. Además de que va a quedar lo que es muy ácido, pues para el estómago la verdad es que no va muy bien. Ya os contaré luego que hago lo que es con el chorizo. Y el pimentón igual, de momento se deja, se queda ahí y no se hace lo que es nada más con él. El tema de la sal lo echaré luego lo que es un poquito más adelante, cuando coja y cuando todo esto ya vaya cociendo. Echo ya la cantidad de sal que vea más o menos conveniente, lo muevo y ya cogemos y vamos viendo cómo estaría lo que es de sal para seguir luego con el siguiente proceso. Bueno, esto lleva ya unos 20-25 minutos, ya está cociendo como veis. Cogiendo el saborcito de todo lo que le hemos echado. Entonces ahora la idea es la siguiente. Ahora en una sartén voy a coger y voy a hacer un sofrito, lo que es directamente con el pimentón, ¿de acuerdo? Y con un poquito de harina. Yo, bueno, en este caso utilizo lo que es harina integral, pero da lo mismo, harina normal que integral. Y vale, y aceite de oliva, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es retirar directamente ya la cacerola, la retiro directamente del fuego, bajo un poquito lo que es el fuego, la deposito aquí, colocamos la sartén, ¿de acuerdo? Cogemos y echamos directamente aceite. Y aquí lo que vamos a hacer es el sofrito. Entonces dejamos que caliente un poquito lo que es el aceite, ¿de acuerdo? Y ahora le echaremos la harina y el pimentón. Vale, el aceite ya se está calentando y lo que voy a aprovechar es para ahora coger y echar la sal. La sal ya depende de cómo os guste. Yo lo que suelo echar es más o menos así, una cucharada no llega, lo que es una cucharada sopera. Lo cojo, lo echo, lo muevo bien con todo, ¿de acuerdo? Aunque luego como va a volver a cocer, pues volverá otra vez lo que es a coger y a repartirse bien la sal por todo, ¿de acuerdo? Entonces dejamos ya la sal echada y bueno, el aceite ya está lo que es caliente. Igual, aquí se trata de coger y de hacer algo homogéneo. Entonces echamos por ejemplo una cantidad de harina ahí repartida y hacemos lo mismo con el pimentón. Esto no hay que tardar tampoco mucho para que no se queme tampoco el sofrito, porque luego le dejaría lo que es mal sabor, ¿de acuerdo? Entonces esto lo que se trata es de coger y de que el aceite empape bien todo el sofrito, ¿de acuerdo? Y se trata de tenerlo poquito tiempo, no hay que tenerlo mucho para coger y que no se queme y que no deje mal sabor, porque la verdad es que sí que cambiaría mucho el sabor si se quema, ¿veis? Aquí queda todo ya bien repartido, bien homogéneo. Pues nada, eso ya según está nos valdría. Entonces esto se trata de coger y de echarlo directamente, según está, lo echamos ahí. Vamos a coger y vamos a echarlo con la cucharita también un poco. Vamos a coger una cuchara más grande para moverlo. Lo volvemos a poner en el fuego. Y esto tiene que seguir haciéndose, ¿eh? Tiene que seguir haciéndose. Ahora ya se trata de que coja consistencia directamente, ¿vale? Ahora se trata de que vaya cogiendo consistencia directamente con el sofrito. Entonces se le deja igual cociendo, se sube ya lo que es un poquito el fuego
ya se puede subir tranquilamente. Moverlo, pues bueno, tampoco hace falta moverlo mucho, sí, sobre todo es controlar el nivel del agua. Lo que vamos a echar también, para que le dé luego un poquito de sabor, echamos ya, si queréis, unas hojitas de laurel, de acuerdo, ahí, que coja y que le vaya dando más sabor todavía. Vale, y de momento pues esto se queda otra vez ahí. Esto ya lleva tiempo cociendo. Mirad la pinta que tiene. ¿Veis? Ya lo he probado. Y está muy bien de sabor, bien igualmente lo que es de consistencia. De acuerdo, lo que es las lentejas están ahora en su punto, y ahora ya que está así, lo que voy a hacer va a ser ya freír los chorizos. El laurel lo he retirado, lo que es para coger y que tampoco marque mucho el sabor, entonces lo retiro directamente en la cacerola del fuego, para utilizar más que nada lo que es siempre el mismo fuego. No pasa nada si lo retiráis un momento. Y el chorizo, por ejemplo, en este caso lo que hago es pelarlo. Esto siempre con cuidadito para coger y para que no os cortéis. Para que no se estropee tampoco la sartén, le echamos ya el aceite un poquito solamente, puesto que ya de por sí suelta grasilla el chorizo. Bien, y una vez pelados ya los dos chorizos, directamente los pasamos un poquitín, ¿de acuerdo? Para que se cojan y se hagan un poquito lo que es aquí. Una vez que estén hechos, lo que vamos a hacer, como ya está, las lentejas ya están en su punto, ya están preparadas, sí que vamos a dejar el chorizo metido con las lentejas, más que nada para que coja un poquito de sabor, pero el sabor final. Entonces lo dejaremos nada, 5 minutos al fuego, luego con los chorizos ya hechos antes en la sartén. El chorizo no se tiene que hacer aquí, porque aquí soltaría toda la grasa y ya os digo de que os estropearía lo que es el sabor de las lentejas. ¿Vale? Entonces pues nada, vamos a hacer esto. Ya. Bueno, pues los chorizos, como veis, ya están suficientemente frititos, ¿de acuerdo? Por dentro ya así tal como están hechos por fuera, están también hechos. Y como veis, como suelta lo que es mucha grasa, fijaros el aceite que había echado y mirad ahora la grasa que hay, ¿no? Entonces yo eso lo quiero evitar bastante. ¿Qué hago? Lo echamos ahora. Ahora ya sí que le da un poquito de sabor y se terminan de hacer los chorizos en estos 5 minutos aquí dentro. ¿De acuerdo? Y ahora ya tenemos todo aquí cociéndose sus últimos 5 minutos. Recordad que hemos estado unos 25 minutos al principio, lo que es para coger y para hasta que ha empezado a cocer, y luego desde el sofrito pues he estado un poquito más, dijéramos unos 35 minutos. Entonces viene estando lo que es al final, lo que es en una hora más o menos, hora y poco, preparado. Os aconsejo siempre que lo probéis, que veáis cómo está lo que es de sabor antes de coger y antes de terminar de cocerlo o terminar lo que es de prepararlo, ¿de acuerdo? Estos 5 últimos minutos es porque ya está en su punto. Bueno, pues ya se ha terminado. Aquí tenemos la cacerola, luego ya te digo, vais cogiendo lo que vosotros creáis conveniente. Yo por ejemplo el pimiento y eso, pues la verdad es que no me gusta, ni la cebolla tampoco. Y así te queda el platito. Unas lentejas, la verdad es que están buenísimas, estupendas. Y si lo hacéis así como os estoy diciendo y probándolo de vez en cuando, vais a hacer que de verdad que coja y toda la gente le guste demasiado. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros a mi canal y subiré lo que es algún plato más. Bueno, una última cosa que os digo, mira, ya he apartado toda la parte que yo no quiero en las lentejas, pero que le ha dado bastante sabor. Las lentejas ya quedan así, lo que es de forma más como me gusta por lo menos a mí, ¿no? Esto es, bueno, lo que ha quedado, porque ya hemos comido lo que es bastante, se han comido 3 platos bien grandes y mirad, todavía quedan aquí lo que es por lo menos para 2 o 3 platos más. Lo que sí que os comento también es algo que tenéis que tener en cuenta, que si veis que queda muy sabroso con la cantidad de sal que habéis echado, podéis añadir luego lo que es un vaso o 2 vasos de agua, echarla fría directamente
Y ya veis a ver el saborcillo cómo os queda. Recordad que de sal tenéis que echar media cucharada sopera grande, con una cantidad como la que estoy haciendo lo que es aquí, de lentejas, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.